Y bueno, pues fue unas vacacionzotas con nosotros. Gracias quienes se pudieron conectar para escucharme y escucharnos en la mesa en la que participé. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema o lo que nos interesa. Les voy a compartir un artículo que acabo de encontrar hace un rato. Apenas le di una revisada muy por encimita, pero creo que está muy bueno por lo que he revisado, porque justamente abarca qué o cómo desarrollar un proyecto socioeducativo muy puntualmente, ¿no? Es un artículo del 21 y pues esta visión o como hemos visto en las demás sesiones y en lo que el material que ustedes han estado revisando, pues esto de las intervenciones es muy complicado porque pues cada comunidad va a tener sus particularidades y es algo que no podemos dejar de lado. Y dos, tenemos que cambiar, o históricamente se ha visto esto de la comunidad, la intervención comunitaria de formas muy distintas. Y tres, pues no es tan claro, ¿no? De repente, bueno, ¿dónde están los límites entre otras profesiones, entre otras áreas de la pedagogía, de otras ciencias, disciplinas y demás? Entonces, bueno, les voy a compartir ese artículo porque me parece que, les digo, lo que he revisado hasta ahora, muy puntual y muy bien estructurado en ese sentido. Ahorita les compartiré un poco mi pantalla para que lo revisemos más o menos. Justo de eso quería hablar hoy, para quienes ya empezaron sus proyectos y para quienes ya están revisando los videos. Es un pequeño documental, el de la maestra Juanita, una mañana cualquiera en Milpillas, un documental, un largometraje de Sana Brinsky, los niños del burdel o el barrio rojo. Y por último, el proyecto Netzahualpili, ¿no? Esos son los tres ejemplos que van a revisar en, para la unidad 2, si no me equivoco. En la unidad 3 solamente se van a revisar cuestiones de salud y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? La salud va a estar tan relacionada o por qué, al menos en esta materia o en esta programación, está, está predominantemente la salud en esa área, ¿no? Entonces, bueno, históricamente, como les había estado explicando, quienes estuvieron conmigo en la asignatura pasada, revisábamos un primer texto, un artículo por ahí también, en el que hablaba de un tal Nator, que él va a ser un filósofo alemán que justamente va a darle un peso muy particular a la posibilidad de la transformación social a partir de lo educativo. Y eso es justamente de lo que se trata lo sociopedagógico. Por eso esta materia, al menos en el programa de la UNAM, está integrada, ¿no?, en sociopedagogía y desarrollo comunitario, y por algo se llama laboratorio y no nada más es una asignatura teórica, sino la idea justamente es pues poner en práctica esto, ¿no? Ir viendo un poco de cómo funciona en términos sociales la educación en varios niveles, ¿no? Ustedes más adelante, me parece, van a llevar una asignatura en la que van a revisar puntualmente cada una de las tipos de educación, formal, no formal e informal. Aquí lo hemos visto de manera muy superficial, más adelante ustedes lo van a ver ya de manera mucho más puntual, pero justamente la parte social pues tiene que ver con toda la cuestión informal principalmente, porque como hemos estado viendo, pues son cosas que se aprenden en los núcleos principalmente familiares,
pero pues también escolares. Desde hace mucho tiempo la escuela funciona como un segundo espacio de formación, ¿no? De formación, de educación, de aprendizaje de valores, de convivencia, de socialización, por supuesto. Y por eso, pues a través de el espacio escolar, pues el Estado, sobre todo los estados modernos, van a pujar, ¿no? Por crear un tipo de sujetitos. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos? ¿En qué valores queremos que crean? Y demás, pues eso va a estar en la educación como proyecto nacional, ¿no? Esto va a surgir, pues justamente desde nuestro querido Vasconcelos, que va a tener esta visión de un proyecto educativo a nivel nacional. Juárez va a tener intentos justamente de ir haciendo cívica la educación. Cuando hablamos en cívica, es no religiosa, ¿no? Recordemos que Juárez con las leyes de reforma va a separar al Estado de la iglesia, al menos en México, y va a tomar pues todo lo que hacía la iglesia, ¿no? Y recordemos que así surge toda esta cuestión de la intervención, o al menos la intervención desde estas áreas. Muchas de las cosas que hacían las instituciones religiosas, pues las van a absorber otras instituciones, entre ellas la escuela, y mucho de lo que se va a educar, y por eso lo importante en términos de la relación con la salud va a ser justamente la planeación urbana, ¿no? La creación de las ciudades como hoy las conocemos, y toda esta idea que va a surgir justamente durante el positivismo de la cuestión de la higiene. Aquí algo que a mí me parece interesante es que todavía no tenía que ver con bichos, ¿no? Todavía no se conocían los viruses y bacterias y demás animalejos que hoy conocemos. Estaban en esas, estaban muy prontito, ya se sabían, ¿no? de ciertas cuestiones, pero todavía no se tenía muy claro cómo funcionaban estos bichejos en nosotros, el ambiente y demás. Y entonces lo que se pensaba era que los humanos segregábamos, pues no estaba tan errado, pero bueno, no funciona así. Segregábamos unos miasmas, que son unos líquidos pues, de desecho, ¿no? Que estos miasmas, pues había de varias formas, estaban pues todo lo que tiene que ver con orina, excremento, sangre, saliva y todas estas cosas que son, pues, las vemos, ¿no? Son muy claras, pero había otras que tenían que ver con pues, espíritus y cosas del estilo. Y pues estos miasmas salían, ¿no? Y contaminaban a otras personas. Eventualmente, pues eso le llamaremos virus, bacterias, microbios, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, en esas estaban cuando justamente Napoleón, por ejemplo, en París, va a mandar a destruir lo que había, los burgos que existían, y construir la primera ciudad urbana moderna, y va a empezar la cuestión de la higiene. Y esto de la higiene va a ser pues justamente ventilar espacios, ¿no? Que no se quedaran estos miasmas encerrados, sino que hubiera ventilación, que hubiera calles que todas tuvieran las mismas medidas, no nada más que funcionaran como espacio de movilidad, sino como espacio de estrategias militares, por ejemplo. Para Napoleón, pues la forma en las que van a estar los bulevares, o lo que hoy conocemos como bulevares, pues va a tener que ver con estas estrategias militares. Y entonces va a haber un cambio muy importante en el que va a surgir toda la cuestión civil, la ingeniería civil, por ejemplo, va a surgir en ese momento. Y no es que antes no hubiera ingeniería, había gente que construía puentes y construía calles y edificios y demás, pero no estaba ligada directamente al Estado y no estaba ligada directamente a la población civil, ¿no? Que va a surgir en este momento. Entonces, este rompimiento con la iglesia va a ser importante, por eso Nator va a hablar de esto justamente y de la importancia que va a tener el ver a la educación desde pues varias posibilidades, desde varias aristas,
porque un Estado que no pone atención en la educación, pues va a ser un Estado que nunca va a resolver estos problemas civiles, ¿no? Civilizatorios. Para los alemanes esto va a ser muy importante, por ahí va a haber otro alemán que se va a llamar Norbert Elias. Norbert Elias va a tener justamente un texto que se llama El proceso civilizatorio, y esto, el proceso civilizatorio, es cómo los humanos, ¿no?, vamos generando sociedades cada vez más complejas, civilizaciones cada vez más complejas, y en esas complejidades lo que va poniéndose en juego es nuestra relación individual para con la sociedad, ¿no? Entre más sofisticada una sociedad, pues sus reglas son más sofisticadas. Eso es que sea más sofisticada, ¿no? Que no es nada más, no son reglas muy básicas de supervivencia, pues nos resguardamos en un techito, tenemos sexo todo mundo con todo mundo y pues comemos entre todos, matamos a un animalejo y nos lo comemos y ya estuvo. No, pues nosotros ya no vivimos así, vivimos muy lejos de eso, ¿no? Desde hace mucho tiempo los humanos hemos justamente realizado reglas mucho más complejas, esto de la familia, por ejemplo, ¿no? Toda la regulación sexual, que Freud ahí va a ser toda una gran revelación, pero justamente todas estas formas en las que vamos regulando nuestros instintos, les llamaremos, nuestras emociones primarias, pues las vamos controlando, ¿no? Hoy justamente la educación formal ha tomado parte de la responsabilidad, las emociones. Eso antes se educaba en casa, ¿no? Eh, Era una cuestión privada, esa regulación de las emociones era algo que se educaba en la familia, en el núcleo familiar. Hoy, por muchas razones, pues la educación formal está tomando parte de esa responsabilidad y ahí hay toda una controversia, ¿no? Porque, bueno, realmente los docentes tienen la formación, el tiempo, tal. No, pues que sí, no, pues que no, depende de muchas cosas, pero bueno, ese tipo de situaciones son las que se van transformando. En ese sentido, pues va a estar cambiando todo. Y justamente una de las maneras en las que ciertos conocimientos llegaran a todos era a través de la educación de las infancias, a través de la educación de padres, a través de las mismas escuelas formales que existían, y pues todo esto que estamos hablando de lavarse las manos, de bañarse más o menos seguido, cambiarse pues ropa interior, si se no sé, si está enfermo, pues ventilar una habitación, el traer las uñas limpias, cortas, todo ese tipo de cuestiones que en la primaria, ¿no?, nos enseñan o se sigue revisando desde kinder, incluso desde antes puede ser, pero bueno, todo ese proceso pues va a surgir justamente de estas necesidades del Estado de tener una población sana, de tener una población que no se enferme, de tener una población apta para el trabajo, etcétera, ¿no? Y lo que va pasando en esto es que en estos procesos pues se van aniquilando muchas otras formas culturales. Muchas veces, ¿no?, y aquí es una cuestión problemática y eso es lo que hoy en día en cuestiones modernas justamente nosotros tenemos que considerar, que tiene que ver con la diversidad. Esto, pues bueno, son situaciones que se van actualizando en términos científicos. Lo que aquí se estaba privilegiando era la supervivencia de la población y de crear una nación fuerte, ¿no? Hoy pues tenemos una visión distinta de lo que es una nación fuerte, pues hoy entendemos la multiculturalidad, por ejemplo, ¿no? Lo vemos como un rasgo positivo, que bueno, en este mundo de regresos de los fascismos, pues es muy interesante y muy importante considerar esto nuevamente, ¿no? Hacer la pregunta por, bueno, ¿qué es esto de la diferencia? ¿Qué es esto de una nación multicultural, etcétera? Porque precisamente a partir hoy lo sabemos, a partir de la diferencia eh, que existe en ciertas regiones, existe la posibilidad de cuestiones identitarias más profundas, ¿no? Cuando todos terminamos siendo iguales, pues lejos de haber más reconocimiento de identidad, se borra justamente los procesos
culturales que nos permiten reconocernos como quienes somos. Entonces, bueno, ahí está, ahí hay parte de la controversia y justo la educación, la educación desde lo socioeducativo va a jugar pues, diversas armas en diversos momentos, porque como veíamos en sesiones anteriores, pues con Vasconcelos pasó algo muy interesante, muy complejo. Por un lado, claro que va a alfabetizar, claro que va a crear un sistema educativo que considere todos los puntos del país y que considere justamente a todos los grupos vulnerables que están rezagados de la educación formal, que no saben leer y escribir, etcétera. Pero por otro lado, a partir de ese proyecto va a aniquilar o borrar muchísimas cuestiones identitarias de grupos y comunidades étnicas, ¿no? Que habían sobrevivido a la conquista, que habían sobrevivido a la independencia, que habían sobrevivido pues, todo el proceso del porfiriato, todo el proceso, ¿no?, de la construcción de México como nación, para que justamente en el momento en el que se crea un Estado, pues a partir de la alfabetización y la castellanización, es erradicar un chorro de cosas, ¿no? Entonces esto va a ser muy peligroso y por eso hay que tener muchísima conciencia, porque por un lado, por supuesto, que puede ayudar a construir justamente, como veíamos en la cuestión de la salud, en pandemia veíamos cómo desde las escuelas era un lugar, ¿no?, donde se transmitía muchísima información, donde muchas cosas muy básicas se regresaban, ¿no?, a lavado de manos, al uso correcto del cubrebocas, por ejemplo, a cómo mantenernos informados con cuestiones fidedignas. Y eso, pues la escuela otra vez retoma esas implicaciones, una por el alcance y dos, pues por el sentido formativo que tiene la educación tutelada por el Estado, ¿no? Entonces, aquí de repente se pone muy confuso, bueno, entonces, ¿qué es una intervención comunitaria? ¿No? ¿Cómo sabemos que estamos teniendo consideraciones hacia la comunidad, que no estamos imponiendo nada, pero que tampoco estamos permitiendo que se sigan pues dañando o afectando a terceros o a personas o a seres vivos, ¿no? ¿Cómo hacemos estas transformaciones? Porque esto es la parte importante que hay que tener en consideración y justamente eso es en lo que se pone atención en este momento o en ese momento en Alemania. Alemania va a ser uno de los estados que eran más pobres en el surgimiento europeo y gracias a la educación masiva, Alemania va a alcanzar pues lo que es hoy, ¿no? Ser una potencia económica. Entonces, para Alemania va a ser sumamente importante tres cosas, que es en lo que más va a apostar, y de ahí se va a tomar este sistema y se va a ir extendiendo por el mundo. Una población fuertemente y altamente educada, no nada más en cuestiones justamente académicas, sino formativas, para poder vivir como sociedad. Y aquí empiezan las cuestiones justamente donde vamos a ir viendo la cuestión comunitaria, por ejemplo. ¿Cómo reconocemos que es comunitaria y que no es una intervención hacia grupos focalizados, hacia individuos, que eso correspondería más a trabajo social? Y hay una base compartida, ¿no? Por supuesto que desde la sociopedagogía se puede hacer trabajo y focalizarse en algunas personas o a partir de ciertos actores muy focalizados tratar de ir haciendo que esto sea una cadena, etcétera. Eso es lo complicado de esto, ¿no? Pero lo que aquí tiene que privilegiar y cómo podemos saber que vamos por buen camino, una de las formas es justamente ver o intentar que haya una transformación de fondo en el comportamiento de todas las personas que están involucradas, ¿no? Que no nada más sea la transformación de algunos individuos en particular, sino que sea toda la comunidad en general. Por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de una intervención por alcoholismo, si bien cuando se interviene con una persona que tiene alcoholismo se puede ayudar a la familia directa,
indirectamente a otros miembros de la comunidad, esa no es la intención, ¿no? La intención es ayudar a una persona que su vida está en riesgo, que pone en riesgo la vida de otras personas, y es una cuestión meramente de decisión individual, porque así como veíamos en los primeros textos, pues una persona que no quiere recibir ayuda, que no quiere transformarse, no lo va a conseguir, eso es algo que no va a suceder, ¿no? Pues lo mismo con los individuos y las comunidades, hay muchas cosas compartidas. De la misma manera, ¿no? Muchas veces se puede intervenir a partir de ciertos individuos para hacer cambios en las comunidades. Y aquí lo importante y la diferencia está justamente en cuál es el objetivo final, ¿no? Atender o ayudar a una persona o hacer cambios en el comportamiento de todo un grupo. Ahora, este cambio en el comportamiento, pues es algo muy complejo también, ¿no? Y ahí tenemos que hacer una lectura del contexto. ¿Hasta dónde podemos hacer esa transformación y quién va a decidir que se va a hacer esa transformación? ¿Cuáles son los límites? ¿Hacia dónde se quiere ir y hacia dónde se quiere ir haciendo esa dirección? Cuando se hace una intervención, es algo que hacemos intencionadamente, ¿no? En los 3 casos que ustedes han revisado, si ya están en lo de en la unidad 3, la unidad 2 con los videos, ¿no? Con los ejemplos que ustedes están revisando. En el caso de la maestra Juanita, pues ella, por querer transformarse como individuo, va a transformar a su comunidad, ¿no? Pero ella no tenía como intención principal transformar a la comunidad. Lo que ella tenía como intención principal era transformar su propio proceso docente, ¿no? Eso trae consecuencias, pues porque no somos seres aislados, pero su objetivo no era transformar las prácticas de la comunidad. Sucedió, y eso nos demuestra la importancia, uno, de las acciones individuales, dos, de la autoevaluación y tres, de tener, ¿no? Justamente la apertura a las nuevas posibilidades. Pero no está pensado en ese sentido. Con Sana, lo mismo, ¿no? Esto ya lo veíamos la última sesión que nos vimos. Con Sana fue algo parecido. Ella tenía un objetivo artístico y estaba filmando un documental y a través de eso descubrió a estos niños y a partir de ese descubrimiento que a ella como persona, como individuo, le genera incomodidad, trata de hacer una transformación en la vida focalizada de estos individuos, ¿no? En este caso, pues de los niños y las niñas con los que trabajó. La intención de Sana no era transformar la comunidad, no era transformar las prácticas de las mujeres adultas que estaban ahí, no era transformar la vida de los hombres, no era que el barrio rojo dejara de existir, era que esos niños salieran de ese ambiente, de ese espacio, y que pudieran tener una vida distinta. Eso obviamente iba a tener consecuencias en otros miembros de la comunidad. No necesariamente de manera positiva, ¿no? Porque podía ser que pues, ya a otras infancias ya no las dejaran acercarse a otros proyectos porque se llevan a los niños, o de manera positiva porque, oye, no, pues mira, las niñas tienen otra posibilidad, es algo que queda incierto porque la atención de Sana estaba justamente, sí, claro, ¿no? Esas son cosas que hay que considerar, por eso esto es tan complicado. Y a ojo, ¿no? Eso no significa que Sana no haya transformado la vida de estos niños a partir del hacerles sentir que son humanos o recordarles que son humanos, ¿no? A partir del acercamiento con el arte, etcétera. Pero vamos viendo las dimensiones, las posibilidades y las consecuencias de lo que hacemos cuando nos ponemos en un lugar, ¿no? Al último ejemplo, que justamente el Netzahualpili, pues son personas que estaban sumamente informadas con lo que pasaba en la comunidad, hicieron un enlace de muchísimo tiempo, formaron a las personas que estaban de la comunidad para que ellas mismas, desde el conocimiento de la comunidad, pudieran ir formando a otras personas y resolvieran las necesidades que ellas, sobre todo las mamás, pero toda la comunidad, reconocían como problemas. Entonces, las beneficiadas no solamente eran las mamás que ya tenían donde dejar a la criatura,
sino también todas las criaturillas, ¿no? Todas las infancias que ya no tenían que estar en el espacio de trabajo de los padres y de las madres. Muchos papás voluntariamente empiezan a trabajar justamente en el involucrarse de otra manera, y eso da posibilidades a que toda la comunidad comprenda, ¿no?, lo importante que es, una, que se involucren, y dos, que hay otras posibilidades de acción. Entonces, en este sentido, no es que haya una sola forma de hacer una intervención. La última es de manual, que justo como les comentaba en el artículo que les voy a compartir, pues viene ahí, ¿no? Esto es sumamente, o el artículo lo que plantea es buscar una forma muy sistemática y metodológicamente muy adaptable a los contextos para tener ciertas generalidades. ¿Esto para qué? Para que tenga rigor y para que podamos compartir experiencias en otros espacios. Por eso también es importante esta cuestión de la flexibilidad. Algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros desde la sociopedagogía es justamente, bueno, nosotros vamos a llevar herramientas, ¿no?, a las personas que, pues con las que vamos a trabajar. ¿De qué manera vamos a trabajar con ellas? Existen muchísimas formas, como veíamos en estos tres ejemplos, pero pues ustedes tienen que hacerlo ahorita pues por tarea, ¿no? Esa es otra forma de acercarse a una comunidad, de descubrir cosas que a lo mejor no sabían que les gustaban, y resulta que pues no, que sí les gusta estar en contacto con la comunidad, y no necesariamente un espacio áulico, ¿no?, sino relacionarnos desde otras formas con lo educativo, etc. También muchas veces pues es de manera pues obligada, tristemente, ¿no? Muchas veces hay situaciones que son muy injustas, hay situaciones que son muy dolorosas, hay situaciones que si nosotras o nosotros no nos enfrentamos a ellas, pues no se resuelven, y empieza justamente lo que está en una línea, ¿no?, muy estrechita con el activismo. Hay que tener mucho cuidado de no caer en, bueno, a ver, desde lo profesional, ¿no? Ustedes pueden ser activistas como individuas, pero no como pedagogas, ¿no? Como pedagogas, pues hay una línea muy clara profesional. Y en ese sentido es donde vamos viendo, ¿no? O donde hemos ido viendo justamente dónde están esos límites, de que ver con la cuestión principalmente legal, la cuestión ética, como estábamos viendo y demás, pero cuidar mucho que nuestras mismas pasiones, que nuestros mismos gustos, que nuestra misma visión del mundo no se imponga sobre estas otras formas y comunidades. Algo que también tenemos que tener muy en cuenta, que es parte también de lo que hoy me interesa plantear, es qué entendemos por comunidad, ¿no? Y muchas veces caemos o nos quedamos, más que caigamos, nos quedamos en la cuestión de lo común, como, bueno, pues tenemos cosas en común. Y si bien eso, por supuesto que forma una comunidad, cuando hablamos de desarrollo comunitario no estamos pensando en estas comunidades muy delimitadas y muy claramente reconocibles como una comunidad que juega, no sé, fútbol, o como una comunidad, por ejemplo, vecinal, ¿no?, que es muy claro, si no vives en tal zonas, no eres parte de la comunidad, sino que muchas veces, incluso en las cuestiones vecinales, se empiezan a desdibujar ciertos elementos que tiene que ver con lo que hace que exista una comunidad, y esto tiene que ver con la coexistencia, ¿no? Aquí va a haber, bueno, hay toda una discusión a la fecha de si es posible crear comunidad, ¿no?, o si la comunidad es algo que sucede. Muchas veces, desde proyectos que queremos construir o que intentamos hacer justamente desde estos espacios, em, lo que sucede es que estamos
tratando, ¿no?, de crear lazos que no necesariamente están o que todavía no existen o que dejaron de existir, precisamente porque esos lazos tienen que ver no nada más con tener cosas en común, sino existir comúnmente, ¿no?, que es un poquito, que es algo un poquito más complejo. ¿Qué quiere decir esto de existir comúnmente? Es compartir los espacios en los que vivimos. Y en las dinámicas de vida a las que nos enfrentamos, eso cada vez es más difícil. Por ahí hay un autor que se llama Byung-Chul Han, no sé si él se le ha comentado, que él habla que ya no vivimos en comunidades, sino que vivimos en enjambres, porque como en los enjambres, ¿no?, como los insectitos, que ahí yo no estaría tan de acuerdo en la metáfora, pero esa es otra situación. Byung-Chul Han va a decir que como insectos vivimos eh, sin relacionarnos entre nosotros, pero haciendo que el sistema funcione perfectamente bien, ¿no? Somos empleados, muy buenos empleados, somos muy buenos, principalmente él se va a referir a las cuestiones productivas, lo que sea que hagamos, pues lo hacemos muy bien, estamos en la era de la sobreproducción. El ocio, por ejemplo, es algo que nos cuesta trabajo, que, no, que tener por muchas razones, ¿no? Mucho de ello tiene que ver con la precariedad de la vida que se tiene sobre todo en ciertos contextos urbanos, pero la vida social occidental nos va exigiendo esto de manera cada vez más rápida. Entonces, justamente Byung-Chul Han va a decir que, bueno, es que ya no hay comunidad, eso que teníamos de coexistir juntos, ¿no?, compartir nuestra existencia, y eso es la comunidad, eh, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo estamos fuera del espacio donde reconocemos nuestro lugar, ¿no?, nuestra casa. Antropológicamente, y aquí es eso, esto para que vayan considerando justamente cómo, o para que vayan, pues sí, ¿no?, haciendo estas lecturas de la realidad de las comunidades que ustedes eligieron y vayamos o vayan pensando cómo poder hacer propuestas que tengan que ver genuinamente con la comunidad, pues tiene que ver con entender esto, ¿no? Más allá de basarnos en lo que queremos hacer, hay que primero entender dónde estamos situados, ¿no? Cuál es la realidad con la que nos estamos enfrentando para que las propuestas que hagamos pues tengan sentido. Eso es lo que a quienes ya tuvimos la reunión, justamente eso es lo de analizar la comunidad, ¿no? Eso es ir viendo este contexto. De qué manera pues, se vive, ¿no?, cuáles son las dinámicas en las que las personas se cruzan, coexistimos, y de qué manera podemos hacer que estas relaciones pues, se fortalezcan para poder pues, hacer que lo que reconocemos como comunidad, pues les digo, vuelva a existir en los tejidos donde no ha existido, donde resurja, donde se fortalezca, etcétera. ¿Y cómo sabemos todo este tipo de situaciones? ¿Cómo sabemos en qué condiciones está una comunidad? Pues justamente en las prácticas que vemos, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a una comunidad, pues primero tenemos esta información sociodemográfica, ¿no?, que tiene que ver con conocer ciertos contextos de nuestra comunidad, información general que nos permita hacer estas lecturas, pero tenemos que ver cómo son estos flujos, estas relaciones de existencia entre los miembros, ¿no? Si las personas salen mucho tiempo de casa porque tienen que ir a trabajar, cuánto tiempo pasan en el transporte, por ejemplo. Va a depender muchísimo de la zona donde estemos, el estado de la República, si están en la Ciudad de México o en el Estado de México, en qué parte del Estado de México, ¿no? Porque va a ser muy distinto la parte que colinda con la Ciudad de México a zonas más alejadas e integradas en otras dinámicas en el Estado de México. Y aunque todo es el Estado de México, pues es distinto.
¿no? Es muy diferente la dinámica de la Ciudad de México interna, ¿no? A solamente por movilidad, por la opción, las opciones de movilidad que existen, que pues en sus periferias. Pero aún dentro de la Ciudad de México hay zonas, ¿no?, que están más aisladas, que no tienen las mismas opciones de movilidad que hay en lo más céntrico, porque como buen país centralista que somos, pues en el centro, ¿no?, está la mayor cantidad de recursos, de servicios, de etcétera. Entonces, todo eso va a depender muchísimo de las condiciones y las posibilidades reales, y aquí viene algo muy importante. No nada más se trata de lo que deseamos, sino de lo que podemos realmente hacer, ¿no? Por eso esta cuestión del ocio se vuelve algo muy complicado. La mayoría de las personas no es que no tengamos ganas de practicar algún hobby, ¿no? Se habla muchísimo de ahora que pues no tenemos justamente estos tiempos para nosotros como individuos, que no tenemos tiempo para la familia, que no tenemos tiempo para forjar amistades, que no tenemos tiempo para aprender cosas. Pues no, porque la mayoría del tiempo se consume o en el trabajo o en la movilidad, ¿no? En el caso de algunas personas, pues en cuestiones educativas y de formación, pero pues la mayoría estamos girando en pues, sobrevivir, ¿no?, al día a día por sobre todo cuestiones económicas. Entonces, cuando de repente vamos haciendo estos análisis, nos vamos dando cuenta que muchos de los problemas son estructurales y que parecería que poco es lo que se puede hacer desde estas condiciones de pues, estas pequeñas intervenciones, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que justamente tiene que ver con la comprensión o ir viendo justamente, y por eso es reparar, ¿no?, en estas maneras y en los objetivos que se hay. Una, que esto es algo que tiene que ver con procesos, ¿no? Por eso les mencionaba a Norbert Elias y el proceso civilizatorio. No es algo que se dé de facto, no es algo que se dé de manera inmediata, no es algo que pase rápido. Hay que tener muchísima paciencia en esta cuestión, sobre todo cuando queremos ver cambios, ¿no? Eh, Ahora nosotros estamos viendo las consecuencias de cosas que empezaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Esta relación o esta dinámica que tenemos hoy con los chavos y toda esta crítica que se hace a los chavos, que son una generación de cristal, que no sé qué, es resultado de movimientos que iniciaron en los años 60, ¿no? En 1960. Eso que empezó, ¿no?, a exigir ciertas formas de que el individuo pudiera manifestarse. Obviamente esto en Occidente, ¿no?, se fue extendiendo de formas extrañas a lo largo del mundo. A nosotros como mexicanos, pues nos toca de formas particulares entender justamente esos movimientos. No son los mismos, no es de la misma forma las formas culturales, ¿no? Por ahí hablábamos la vez pasada de las cuestiones de estos pequeñitos asiáticos, ¿no?, que son, que tienen una cultura de la limpieza justamente de forma muy distinta que la tenemos nosotros. Y no es que sean mejores o peores, sino que hay cuestiones culturales que hoy, por la forma en la que nos comunicamos, por muchas otras situaciones, pues tenemos acceso a esa información y podemos hacer comparaciones, ¿no? Y esas comparaciones pues van a también a depender de muchas cuestiones muy subjetivas. Va a depender de cómo estemos entendiendo pues la infancia, la maternidad, de ser mujer, la obligación de las escuelas, la responsabilidad, el ser adulto. Muchas cosas están en juego comprendiendo eso, ¿no? Entonces, entender justamente en el momento sociohistórico en el que estamos, comprender cuáles son las posibilidades reales de las personas con las que vamos a trabajar, nos hace pues hacer, que eso es lo más importante, hacer propuestas muchísimo más realistas, muchísimo más factibles. Dos, nos permite entender pues, cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades de nuestro actuar,
porque también tenemos que ponernos, ¿no? A nosotras, poner atención a qué rol vamos a jugar nosotras en este tipo de situaciones, porque pues también vamos a estar enfrentándonos a cuestiones que pueden ser y pueden resultar incómodas, dolorosas, muy frustrantes, ¿no? Trabajar con personas es algo que puede resultar muy frustrante porque además, a pesar de que se crean ciertas jerarquías de manera muchas veces inintencionada, ¿no? Muchas veces juramos que les vamos a dar la tutela de la dirección a ciertas personas, ¿verdad? Pero socialmente, ¿no? En términos pragmáticos o en términos de usos y costumbres, pues generalmente las personas que estamos estudiando o que tenemos cierta autoridad por ser maestras, por estar, tener ciertos conocimientos, pues se nos asumen, ¿no? Ciertas autoridades. Entonces muchas veces nosotras no es que queramos, sino que no podemos quitarnos de ciertas cargas que se nos van a dar, pero muchas veces lo contrario, ¿no? Y esto va a depender muchísimo del lugar en el que estemos, si hay cuestiones de género todavía muy arraigadas. Hay lugares donde simplemente por ser mujeres va a ser mucho más difícil que nos escuchen, ¿no? Los varones. Dependerá también muchísimo de qué temas estemos hablando. Va a haber cosas en las que las mujeres vamos a tener más autoridad que los hombres. Y más allá de que nos guste o no nos guste, son cosas que tenemos que reconocer, son cosas que tenemos que aceptar y tenemos que enfrentar para poder transformarlas, ¿no? Porque de nada nos va a servir pelearnos y llegar y decirles a los juranos que, a ver, no, pues yo tengo, o a lo mejor habrá contextos en los que sí, tenemos que poner a alguien en su lugar y a ver, fulano, tú te calles. Eso, ¿no? Esas son las lecturas que tenemos que ir aprendiendo. Esas lecturas solos nos las puede dar la experiencia, pero entre más informadas estemos de la comunidad, de cómo se estructura, de cómo funciona, de cuáles son las frustraciones sociales, por ejemplo, ¿no? De cuáles son las problemáticas más cotidianas en términos de vivienda, lo que pasa al interior, pues la mayoría de las veces son cuestiones compartidas, ¿no? La mayoría de las veces compartimos, pues, el nivel socioeconómico, las problemáticas sociales y demás de las personas que viven a nuestro alrededor. No es como que, ay, qué pobre de mi vecino, a él, qué miedo que lo asalten mucho en su casa, a mí no me van a asaltar porque los ladrones no les gusta mi casa, ¿no? O mi barrio ya, o mi casa ya no es peligrosa, su barrio sí, pero la mía ya no. Pues no, en esa cercanía estamos de una u otra forma interconectados. Y eso es parte de lo que hay que entender justamente cuando hablamos de comunidad. Eh, Muchas veces queremos atender una problemática y lo que tenemos que hacer es pues, trabajar con otra parte de la comunidad. Ahí también tenemos que ir haciendo lecturas, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo final? ¿Hacia qué parte vamos? ¿Cuáles son las prácticas que queremos transformar? Si queremos hacer que, por ejemplo, las infancias, ¿no? Sufran de menos violencia o tengan más posibilidad de agencia y decisión sobre sus cuerpos y demás, pues muchas veces no deberíamos de estar trabajando solo con los niños, con las infancias, sino con quienes les cuidan, ¿no? O con los hermanos mayores que están en casa, que aunque ya no son el público que nos interesa particularmente, pues de ellos podemos obtener hoy información para hacer intervenciones de otra manera y demás. Si lo que queremos es que cambien ciertas formas y ciertas prácticas hacia violencia hacia las mujeres, pues trabajar con los hombres, ¿no? Trabajar con ellos de otras formas, de formas veladas, dar talleres de mecánica, no sé, poner juegos de dominó,
y meter, ¿no? Ir metiendo el tema, etcétera. Hay muchas formas de abarcar problemas y va a ir dependiendo muchísimo justamente de los objetivos. Por eso es tan importante la creatividad, la imaginación, conocer otras experiencias, ¿no? Por eso, bueno, pues en este programa hay experiencias diversas, ¿no? La idea es que justamente ustedes vayan viendo que no hay nunca un escenario específico, cada escenario es distinto, pero también que vayan viendo qué implicaciones puede tener su participación, ¿no? Qué cosas van a mover en términos sociales que no va, y que van a dejar alborotadas y ustedes se van a ir, ¿no? Esto que yo les digo de Sana, ¿no? Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque hay muchas formas de leer ese documental, ¿no? Por un lado, pues por supuesto que es un documental que nos muestra cosas que sabemos que son reales, cosas que sabemos que siguen sucediendo, aunque ese ya es un documental es más o menos viejo, esas cosas siguen desafortunadamente sucediendo, si no es que se han incrementado en este momento de la historia en la que nos encontramos. Hay más hambre, hay más guerras, hay más situaciones sumamente desoladoras, hay infancias sumamente desprotegidas. Y esto, bueno, desafortunadamente, pues tenía o se nos dijo que tenía que reducirse y que se iba a reducir y que si hacíamos las cosas en cuestión de derechos humanos, ¿no? Pues esto iba a disminuir y vemos que eso pues no está sucediendo. Y claro que se ponen en muchas tensiones, muchas situaciones, ¿no? Hay que aquí considerar que Sana es británica, y ella llega a la India y la India fue colonia británica, ¿no? Hay que aquí considerar que Sana está tratando de resolver el problema según su visión del mundo occidental. Los niños tienen que estar en la escuela. Y ella llega a la India, que es un país que no solamente fue colonia inglesa, y eso ya genera muchísimos problemas al interior de la India, sino que la India es una de las culturas más viejas, históricas, que existen, ¿no? Vivas, y que pues tienen sistemas religiosos sumamente profundos en los que existe el sistema de castas y aunque legalmente ya las castas no existen o las castas ya no determinan en términos legales tu situación o eso dice el sistema, porque la realidad en la práctica, al igual que en México, por ejemplo, legalmente, pues una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que pasa en términos, eh, pues una cosa es lo que pasa, lo que se dice y otra cosa es lo que sucede, ¿no? Eh, sí, Alejandrina, bueno, se las quieren llevar justamente de la zona roja a la escuela, a internados ahí en la India, ¿no? Como buena ex colonia inglesa, tiene muchísimos internados y justo se la quieren llevarse a un grupo de niños y niñas, ¿no? Principalmente niñas que son las que van a caer en la prostitución, pero bueno, pues también los niños la pasan terriblemente mal, ¿no? Hombres y mujeres están jodidos en ese contexto, las mujeres por supuesto están peor, pero aquí algo importante es que para los indios, ¿no? Los indios, las personas que viven en la India, los hindúes, en este caso, pienso yo, porque practican el hinduismo, eh, pues las castas no es una cuestión solamente política, sino es una cuestión religiosa. Y así como a los cristianos se nos repite en Occidente que todos somos hijos hechos a imagen y semejanza de Dios, en la India o en el hinduismo se cree que, me parece que Krishna tomó, ¿no? De diferentes partes de su cuerpo pedazos y con esos pedazos hizo a humanos. Y entonces, dependiendo de la parte del cuerpo que él tomó, pues, y formó a esos humanos, son el puesto que deben de tener, ¿no? Entonces, a los que sacó de su cabeza son los brahmanes y
pues ellos son, imagínense, están hechos de cerebro, de cabeza de Dios, ¿no? Son los más fregonazos de los fregonazos, y no solo ellos como individuos, sino toda su familia, toda su descendencia. Así cada uno de los miembros de la comunidad. Y entonces hay una clase social que viene, que este Dios pues tomó de su pie y de la planta del pie, y pues con eso hizo a ciertos humanos que son la escoria de la sociedad, ¿no? Que son lo peor, que son justamente prostitutas, personas que venden drogas, ¿no? Que están ya en estos ciclos de vicios, que resuelven ahí cosas de manera fraudulenta, que pues están en lo que nosotros consideramos lo peor de una sociedad. Pues bueno, para la India, en la visión de la India, estos sujetos están ahí por algo, no están pecando, no están por algo, su Dios los puso ahí, tienen una función, y no solo tienen una función, sino que no pueden mezclarse con las otras castas, ¿no? Por eso le va a costar tanto trabajo a Sana que los metan a los internados, pues porque precisamente las probabilidades de que estos niños estén contagiados de VIH, por ejemplo, son altísimas, las probabilidades de que ya sean dependientes a alguna sustancia son muy altas, de que justamente como fue el caso de la mayoría de ellos, escaparan, ¿no? No que se quedaran en las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo cultural, no es que esté bien o esté mal, no, aquí nosotros, o desde este lugar, nuestra chamba no es juzgar si está bien o está mal, sino cómo podemos hacer que las personas que viven de esa manera, ¿no? Mejoren su calidad de vida. Nosotros no vamos a cuestionar si sus cuestiones, sus creencias religiosas, si debe haber una mezcla de castas, si lo que sí podemos poner ahí, ¿no? Y lo que, por ejemplo, hubiera sido una intervención muy distinta, es llevar la escuela al barrio rojo, ¿no? Hacer que alguna organización religiosa, civil, gubernamental, ahí sí buscar, ¿no? La manera, hacer incluso partícipes a las mamás de estos niños que quedan relegadas, ¿no? Que quedan en la periferia. Claro, a ver, Sana se está enfocando en los niños. Y repito, Sana lo hace de la mejor manera, hace lo que ella puede, ella misma lo dice, ¿no? Yo no soy trabajadora social, yo no soy docente, yo soy fotógrafa. Y yo estoy haciendo lo que estoy pudiendo desde donde yo creo que puede ser, ¿no? Sin embargo, pues esto toca justamente muchas otras formas al grupo con el que ella está trabajando, porque además de que ella se va después de cierto tiempo y, y pues se va a hacer sus otras cosas, ¿no? Ella muy probablemente después de ese documental hizo otro documental o hizo otras exposiciones de fotografía, hizo otros proyectos distintos a eso. Ella no se convirtió ni en activista, ni dejó su carrera por quedarse con los niños, no, ella siguió, ¿no? Está bien, está mal, pues es que ella era artista, ¿no? Tampoco le podemos decir, es que ¿por qué no dejaste tu carrera de artista? Lo que sí, y hay que aquí es donde nosotras tenemos que tener muchísima claridad, es, bueno, qué tan honesta fue, que eso no lo sabemos, ¿no? Obviamente en el documental son cosas que, pues, que no nos presentan por eficiencia, por narrativa, por etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué relación, ¿no? Hay con los padres, si saben cuánto tiempo va a estar? Por ejemplo, les regala estas cámaras, ¿no? Si tienen los niños la posibilidad de seguir comprando rollos, si pueden seguir revelando los rollos o ya no van a poder seguir haciendo eso, si van a poder seguir estando en contacto, no sé, con ella, ¿no? A través de cartas, si los niños saben leer, escribir, ¿qué va a pasar con la comunidad? Si la comunidad quedó resentida, enojada, si la comunidad eventualmente lo vio bien y es algo que presumen, ¿no?
si el pequeñito que sí logra romper con ese, el niño que va a Bruselas, ¿no? Él logra, pues bueno, convertirse en fotógrafo, ¿no? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él y su relación con la comunidad? ¿No? Sigue regresando a la comunidad, ya no la comunidad, ¿cómo lo ve? Todo ese tipo de cosas son situaciones que nos tenemos que preguntar, ¿no? Siempre va a haber cosas que van a escapar a nuestra posibilidad, siempre va a haber cosas que se van a complicar, que no teníamos contempladas, que escapan, ¿no? Porque no podemos tener una prevención absolutamente de todo, pero sí por eso tenemos que tener la claridad y la ética de explicar el qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo de esa manera. En su caso, ¿no? Por ejemplo, ustedes, pues bueno, somos estudiantes de la UNAM, de tal licenciatura, de tal semestre, esto es para tal asignatura, si les necesitaran, ¿no? Por eso la insistencia, si les piden papeles y demás, ustedes tienen la forma de demostrar que lo que están diciendo es verdad y si en caso de que fuese necesario, pues la idea es que lo hagan precisamente para que la comunidad confíe, ¿no? Y para que la comunidad esté preparada y sepa las próximas veces que lleguen otras personas, bueno, qué información se me tiene que dar, ¿no? ¿Por qué no me están diciendo cuándo van a terminar o qué voy a recibir o quiénes van a ser las personas involucradas, etcétera? No sé si vieron por ahí, les mandé un videíto en el grupo de justamente cuestiones que pasan muchísimo más de lo que debería de suceder y muchas veces suceden precisamente porque no hay estructuras muy claras, ¿no? Que es el robarse proyectos por parte de agencias gubernamentales, instituciones gubernamentales o asociaciones privadas, también por supuesto que puede ser, o cualquier otro grupo, y es justamente pues robarse el trabajo que otras personas han realizado. Y más allá de los créditos, que obviamente pues, a lo mejor a mí no me interesa que me den crédito y pues por mí no importa y no pasa nada, a lo mejor no va por ahí la cuestión, sino en el reconocimiento de justamente cómo van gestándose estos proyectos y que la comunidad se vea reflejada en estas historias, ¿no? La mayoría de las veces cuando ciertas comunidades van funcionando, o van teniendo cierto éxito en ciertas problemáticas, va a haber grupos muy oportunistas que van a querer tomar parte de eso. Eso sucede mucho, desafortunadamente, en zonas, sobre todo, pues, con alta vulnerabilidad, en zonas rurales, en grupos indígenas, en grupos étnicos con ciertas peculiaridades, va a ocurrir desafortunadamente muchísimo más de lo que debería, ¿no? Una de las formas en las que nosotras podemos ayudar a la comunidad, a las comunidades con las que trabajamos, de que se preparen y se informen para este tipo de cosas, es justamente darles la información lo mejor posible y explicar pues qué información sí se puede quitar, qué información no se puede dar, dependerá muchísimo, ¿no? De qué es lo que se va a trabajar, con quiénes se va a trabajar, en qué áreas, en qué tema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que tiene que quedar muy claro, ¿no? Es, además de los fines y de qué va a suceder, son las posibilidades reales de la comunidad de hacerse ella misma y que no lleguen estos, les digo, grupos depredadores a pues, tomar los liderazgos, que ese es lo peor que puede pasar, porque lo de menos es que tomen, les digo, que tampoco debería suceder, no es menor, pero no alteran en muchos casos el funcionamiento, ¿no? El problema es cuando justamente alteran el funcionamiento. Y esto pasa desde muchas maneras, ¿no? Cuando yo estudiaba sociología hace muchísimos años, un grupo de estudiantes formaron una cosa que se llamaba el café sociológico, y el café sociológico consistía en, después de las clases normales, invitábamos a un profe a que pues
nos hablara de su experiencia profesional como sociólogo o en la sociología. Y pues le invitábamos un café al profe, ¿no? Porque pues, obviamente éramos estudiantes pobres y bueno, le invitamos un café al profe, nos tomábamos un café y platicábamos de esas experiencias. Ese proyecto empezó a ser muy exitoso, tanto para los estudiantes como para los profesores, porque pues ahí los profesores iban viendo, entre muchas otras cosas, pues qué profes eran los profes queridos, qué profes jalaban estudiantes, ¿no? Qué profes se juntaban con qué profes y tal. Entonces, para ambas partes era algo beneficioso y pues no tardó mucho tiempo la coordinación en hacerse de ese proyecto y nos ofrecían, ¿no? Pues constancias, ya constancias oficiales, que ellos ponían el cafecito, ya nos ponían galletitas y frutita y no sé cuántas cosas, pero automáticamente se perdía justamente una, la colectividad estudiantil, la espontaneidad, y dos, justamente que era un enlace entre estudiantes y profesores, saltándonos a la parte institucional, ¿no? Era una cuestión que había surgido de manera orgánica por necesidades genuinas de la población estudiantil y la coordinación en este caso por pues querer justamente formalizar procesos, porque a ella como coordinación le conviene, porque asumió que a todos nos convenía pues que nos dieran papelitos, ¿no? A los profes pues ya participaste en eso, ten tu constancia, a los estudiantes, tal, pero en realidad o de fondo, como lo vivimos en ese momento como estudiantes, pues era una forma de control, ¿no? Era una forma de hacerse de un proyecto que, ¿por qué resultaba peligroso? Porque siempre va a ser peligroso en términos políticos que grupos que tienen, pues, que están separados y que tienen menos poder que otro, en este caso la parte formal institucional, eh, pues es peligroso que se pongan de acuerdo entre esas partes, ¿no? Eso va a suceder muchísimo, por ejemplo, esto fue pues, yo de estudiante, eso no era una intervención formal, ¿no? Era un movimiento en todo caso que surgió de manera espontánea y orgánica, pero bueno, ahí muy claramente la coordinación lo está haciendo. Algo que sí me tocó vivir ya como una intervención de desarrollo comunitario justamente fue en una comunidad que se llama Tlatlahuiquitepec, está en Puebla, frontera con Veracruz, muy cerquita de Cuetzalan. Y ahí, al lugar, Tlatlahuiquitepec es un municipio muy grande y está dividido en varias zonas. Nosotros fuimos a una zona que es la parte alta, es un cerro que se divide en dos, ahorita no recuerdo los nombres de las comunidades, son 6 comunidades las que están en el municipio, y en esas comunidades, las que están en la parte del cerro, pues tenían un problema altísimo de migración, muchísimos de los jóvenes se iban buscando pues mejores posibilidades y ofertas a Estados Unidos y la mayoría de ellos no regresaban. En un inicio mandaban dinero, pero eventualmente pues hacían su vida allá y se olvidaban de la comunidad. Y entonces pues tenían una comunidad con muchísimas mujeres, con muchos ancianos, poca reproductibilidad y pues carencias, ¿no? No había nada productivo ahí. El grupo de giratarios se organizaron y dijeron esto tenemos que pararlo, no podemos seguir mandando a nuestros jóvenes a otro lado, no importa dónde sea, necesitamos que estos jóvenes se queden aquí, pero tenemos que ofrecerles posibilidades reales de vida, ¿no? Y esto es con lo que decimos reales. Una cosa es hablarles de lo bonito que es la familia, que lo bonito es la comunidad, que lo bonito es estar en el lugar de pertenencia, y otra cosa es, bueno, pero aquí no puedes estudiar, aquí no, pues no hay una posibilidad distinta de futuro, aquí vas a pasar pobrezas, aquí, pues, ¿no? Y más en la época sumamente individualizada que vivimos, pues no hay forma. Entonces la comunidad dijo, no tenemos que ofrecerles un futuro a los niños, a los pocos niños que hay ahora, ¿no? Tenemos que darles un futuro. Y entonces esta comunidad de ejidatarios se pusieron a rescatar el
cerro. Empezaron a sembrar, ¿no? El cerro está sumamente deforestado, esa zona es una zona silvícola, se dedican pues, a la tala de árboles, pero en esa comunidad pues ya está sumamente deforestado. Entonces lo que hicieron fue sembrar, se pusieron a sembrar y a rescatar un par de ojos de agua. Pero ellos no sabían cómo hacer eso y entonces fueron a la universidad, Universidad de Puebla, fueron a la UAP y llegaron a el Instituto de Ingeniería Ambiental y les dijeron, nosotros somos campesinos, nosotros no sabemos cómo trabajar de esa manera estas tierras y necesitamos ayuda. Pero aquí dos cosas que son muy importantes. La comunidad dejó muy en claro, ¿no?, que solo querían que investigadores y personas que les interesara rescatar el bosque participaran y ellos les iban a dar pues todas las libertades siempre y cuando no hubiera cuestiones monetarias, ¿no? La universidad encantada participó y entonces, bueno, pues se mandó un equipo de biólogos, un equipo de ingenieros ambientales, vieron ahí pues, la zona, etcétera, 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 y bajo la dirección de los campesinos que no dejaron en ningún momento que la universidad se apropiara pues, del proyecto, rescataron varios ojos de agua, empezó a crecer el bosque, todo empezó a estar muy chulo y mandaron, ¿no?, a los chavillos a Puebla, a la universidad. Ya no los mandaron a trabajar a Estados Unidos, sino que como comunidad mandó a los primeros hombres a la universidad para que estudiaran una licenciatura que tuviera que ver con bosques, con siembra, con proceso de la madera, algo relacionado con lo que había ahí. En 2 generaciones, ¿no?, Tlatlauhquitepec se convirtió en uno de los municipios con mayor crecimiento en Puebla, fue bastante notorio en términos monetarios. ¿Por qué? Pues porque empezaron a construir aserraderos, empezaron a tener presencia en ferias municipales para comprar máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues rapidito, más menos rapidito, empezaron, claro, por supuesto también desde que rescataron los ojos de agua y empezaron ellos a alimentar a todas las comunidades del municipio, pues empezó a haber ahí pues, ruidito, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes? Estos güeyes, que ta, 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 ta. Y empezaron, pues, obviamente, a partidos políticos, empezaron a tratar eh, que se asociaran, ¿no?, con ellos y mira, si te asocias con nosotros, te vamos a dar dinero, te vamos a dar no sé cuánto, y la comunidad de ejidatarios, no. Llegaron a cerraderos extranjeros, mira que si tú te asocias con nosotros, no. El gobierno nacional, bueno, municipal, estatal, federal, intentando, pues claro, ¿no?, rehacerse de esa zona boscosa que habían rescatado, la cantidad de ojos de agua que habían rescatado, pues querían entubar esa agua, ¿no? Y hacer lo que hace el progreso. La comunidad se mantuvo sumamente fuerte, empezaron eventualmente, ¿no?, a hacer proyectos ya pues, de ecoturismo, diversificaron justamente pues, la oferta económica, empezaron a criar truchas y hacer otras cosas que no se hacían ahí, empezaron a traer otro tipo de gente. Y en esa dinámica de manera espontánea, orgánica, solito, pues, cambiaron los roles de género de una forma muy interesante, porque si bien al principio empezaron a mandar a los hombres, pues no siempre hay solo hombres en edad trabajadora, ¿no? No solo se necesitan ciertas labores, muchas de las mujeres empezaron también a entrar a estas cuestiones de estímulos municipales en los que pues, les daban a ellas ciertos préstamos para que ellas pusieran sus propias
industrias, ¿no? Ellas empezaron a hacer, en un inicio hacían bordado, terminaron haciendo cosas también de madera, pero pues de repente ya no había quien cuidar a los nietos y los hombres, ¿no? Viejos que tendrían que haber estado trabajando en el campo, ya no tenían que estar trabajando en el campo porque ya estaban los hijos y los nietos haciéndolo, entonces ellos pues, podían cuidar a los nietos más chiquitos y empezó a haber una dinámica muy interesante, ¿no? En la que justamente a partir de esta comunidad que hizo toma de conciencia de sus posibilidades, del panorama que tenía, hizo una lectura de la realidad, pues bueno, ¿no? Y empezaron a entrar muchísimas personas a, pues justamente de forma amable, de formas violentas. Esto pues no es así nada más de fácil, ¿no? Ellos son personas que están obviamente, pues son muchos ejidatarios que están organizados, que están cuidando constantemente pues los linderos de su propiedad, que han tenido que enfrentarse pues desde manera armada con grupos criminales, ¿no? Que han tenido que defender bueno, de todo tipo de organizaciones. Entonces es algo muy complicado, ¿no? Que estos proyectos cuando empiezan a funcionar no haya intereses económicos de por medio, que no empiece, pues claro, ¿no? A brillarnos los ojos incluso a nosotras mismas de, mira, aquí se podría hacer esto, mira, me está yendo bien, pues, claro, porque pues son cosas, ¿no? En las que estamos todas de una manera u otra vinculadas, somos parte de la sociedad, hay, que funcione, nos da cierto, nos pone en cierta posición que puede ser complicada. Entonces, esto es parte, ¿no? De la visión que hay que tener a la hora de hacer un proyecto. Obviamente, pues ustedes están haciendo ahorita un proyecto que tiene poca duración, ¿no? Que la intervención no puede durar mucho, que tiene pues, ciertas limitantes que ustedes tienen que considerar, pero aún así no, no dejen de lado, ¿no? Cuestiones que sí pueden hacer que justamente la comunidad pierda, ¿no? O nuevamente se vea frustrada porque otra vez me engañaron, o que la comunidad en la que ustedes estén, ustedes pues lleguen con la, no sé, con la comunidad y le digan, oye, mira, pues hemos visto este problema y lejos de generar buenos lazos, o, qué bueno que estás interesado, y qué te pasa, que a ti quién te dijo que tú podías venir aquí, no sé cuánto, tal. Porque, pues bueno, ¿no? Las personas somos seres muy extraños, podemos ser muy, reaccionar de maneras muy inesperadas. Aquí lo importante es que ustedes tengan claridad en que no se trata justamente de hacer un cambio en personas focalizadas, sino en conductas de la comunidad y que esto es a partir de herramientas pedagógicas, ¿no? Por eso es tan importante hacer esta lectura previa del contexto en el que vamos a trabajar, de reconocer muy claramente el problema con el que queremos trabajar, ver, ¿no? Cuál es la opinión que tienen las personas, qué es lo que está pensando con quién vamos a trabajar, ¿no? Hacer un muy buen diseño de propuesta de lo que vamos de lo que queremos trabajar. En ese sentido, bueno, pues por eso tenemos que tener mucha claridad qué actividades podemos realizar, cómo podemos abordar el tema. Queremos trabajar con estas personas, pero en realidad nos conviene acercarnos primero con estas. Queremos hablar de este tema, pero es muy complicado, entonces mejor hablamos de este otro tema. Eso es, ¿no? La generación de estrategias. No lleguen de manera improvisada, además de que la comunidad se da cuenta de que es algo improvisado. Para ustedes las puede poner en una posición de mucha vulnerabilidad el no saber, ¿no? Justamente hacia dónde ir tomando ciertas decisiones o ir tomando el rumbo de la discusión, de la toma de decisiones, etcétera. Entonces, cuando ustedes ya tienen una estrategia, cuando ustedes tienen muy claro el objetivo
y que ese objetivo a lo mejor va a tener que ser alcanzado de forma no directa, ¿no? Sino de forma circunstancial, bueno, pues justamente esta información a ustedes les puede, lejos de ponerlas o paralizarlas, pues les puede dar más información o más impulso, ¿no? No es que no se pueda a la hora de estar haciendo la intervención y ver que no está funcionando como queríamos, pues rediseñar o en el momento improvisar algo. No, pero la idea es que justamente pues, sea una improvisación, ¿no? Que no lleguemos con la intención de improvisar, sino que, bueno, si es necesario, pues se haga, pero teniendo claridad hacia dónde queremos ir. Por último, y algo que es muy importante, no sé si ustedes ya llevaron, y si ya les pregunté, ya llevaron alguna asignatura de evaluación. Para hacer una intervención, algo que es fundamental es estar constantemente evaluando el proceso, ¿no? La evaluación no es algo que se hace, que es el final, ¿no? La evaluación no solo es el final de algo, sino que es parte de todo un proceso. Y cuando nosotros hacemos pues, los exámenes o cierto punto de la evaluación, en el que analizamos cómo están, ¿no? Las cosas, revisamos cómo va lo que nosotros queremos hacer. Creemos muchas veces que es el final y pues eso no necesariamente es el final, ¿no? El final justamente es la toma de decisiones con esa información. Entonces, algo muy importante que tiene que tener su proyecto es justamente esa toma, esa evaluación. La próxima sesión yo les voy a enseñar o vamos a revisar herramientas metodológicas, ¿no? Con las que ustedes se pueden acercar para hacer justamente estos análisis. Por ahí ustedes ya revisaron uno que se llama FODA. Es más, lo vamos a ver de una vez. Ustedes ya revisaron uno que se llama FODA. No sé si ya lo conocían, si apenas lo conocieron, si ya lo habían visto en otra asignatura, pero FODA justamente, ¿no? Lo que hace es, pues bueno, es el acrónimo de 4 palabras que significan fortalezas o oportunidades, la de, se me olvida, a ver, ayúdenme, y amenazas. La idea de hacer un FODA es justamente ver, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos en eh, perdón, es que estoy aquí buscando el material. Aquí está. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos, ¿no? O que tiene esta comunidad, o que tiene este equipo, que tiene este proyecto, que a lo mejor les piden, oye, es que queremos desarrollar que la comunidad tome más conciencia de lo que come, por ejemplo. Ah, pues claro que sí, buenísimo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? Que la comunidad ya está enterada de que tiene debilidades, gracias, Ale, sí, justamente, ¿no? Eh, buenísimo, sí. Pues justo, ¿no? Estas estrategias que aquí dice que la conoció en un diplomado de emprendimiento, estas estrategias son, o hay muchísimas, si ustedes buscan pueden encontrar un montón, yo ahorita les voy a presentar otras 3, además del FODA, se utilizan justamente para hacer estos análisis, ¿no? Eso, ustedes pueden hacer un FODA personal. Por ejemplo, yo puedo hacer un FODA de Fernanda y yo puedo decir, pues las fortalezas de Fernanda son estas, las debilidades son estas, las oportunidades son estas, las amenazas son estas. Y vamos a ir entendiendo estas palabras, pues dependiendo nuestros objetivos y dependiendo cómo nos vamos a acercar a la comunidad. Yo les voy a compartir este documento y el artículo que les digo que encontré para que ustedes vayan viendo justamente qué es esto de las metodologías de intervención.
Hay muchas que ya existen, pero ustedes también pueden inventar y crear una dependiendo de las necesidades que tengan. Aquí lo importante es que consideren justamente ciertos puntos, ¿no? Y que nos permitan tomar decisiones. Eso es de lo que se tratan estas herramientas. Tomar decisiones, pues, para llevar a cabo el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Por eso va a depender tanto de cada una de las comunidades con las que trabajemos. No hay forma, o vaya, es muy complicado que podamos aplicar siempre lo mismo. Pero, por ejemplo, sí podemos aplicar en cualquier contexto una FODA. ¿Por qué? Pues porque no nos está dando cuestiones generales particulares, ¿no? Sino generales. ¿Cuáles son las fortalezas de? Y por eso lo podemos llevar a cuestiones individuales, pero también a cuestiones generales. Les digo, se los voy a pasar y justamente son pues herramientas para llevar a cabo una intervención comunitaria, ¿no? Ustedes pueden utilizar para su proyecto, para su intervención, las que ustedes quieran, mínimo una, pero si quieren usar más, está perfecto. Eh, Creen las que ustedes consideren necesarias, pero tampoco se saturen de trabajo, ¿no? No es necesario que realicen todas las herramientas. Con que tengan una herramienta es suficiente. Sí es necesario que utilicen alguna mínimo, porque con esto ustedes van a tener justamente la posibilidad de hacer estos momentos que ahorita les voy a decir, ¿no? Esta se llama lista de cotejo y aquí de lo que se trata es justamente de tener nuestros indicadores y tener una especie de semáforo en la que vamos seleccionando, ¿no? Si ya se realizó, si no se realizó, si se está en proceso o si ya se finalizó. Estos indicadores ustedes los van a crear, ustedes los van a seleccionar y yo aquí estos son propuestas que les hago, ¿no? En la plataforma hay un cronograma. El cronograma es distinto a estas otras herramientas. El cronograma lo que indica es el tiempo. Generalmente se trabajan con dos herramientas, el cronograma y una de estas. Ustedes elijan, les digo, la que más les guste. Pueden mezclarlas incluso, ¿no? Hacer una lista de cotejo con cronograma para tal fecha. La lista de cotejo tiene que estar en tal momento. Esto es bastante libre. Aquí lo importante es que haya ciertos puntos en las herramientas. En los indicadores tiene que estar sí o sí o sí, o bueno, los 4 mínimos son o tienen que ver con justamente la comunidad, ¿no? Conocer la comunidad. Eso, por ejemplo, en el FODA tiene que ver, o ahí está claramente, ¿no? En las fortalezas. Cómo es la comunidad, qué sí tenemos, ¿no? ¿Qué es con lo que ya contamos? Planteamiento del objetivo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Las propuestas, ¿no? De lo que se va a trabajar. Y por último, evaluación, ¿no? Aquí yo les pongo autoevaluación, evaluación en el equipo de pareja, no, digo, son ejemplos, pero lo que sí tiene que haber es una evaluación del proceso, ¿no? Por eso aquí una autoevaluación o una evaluación del equipo o la pareja o una evaluación al proyecto general. Y entonces ustedes van marcando, ¿no? Ya tenemos nuestro objetivo, sí, no, pues lo estamos creando, no, pues ya está completo, no, no hemos hecho la visita a la comunidad, ya tenemos que hacerla, etcétera. Entonces, aquí está la lista de cotejo. Otra se llama escala de apreciación. Esta escala de apreciación es descriptiva. Y quiere decir, se van a hacer descripciones, ¿no? Hay varias escalas de apreciación y se aprecian distintos elementos. En este caso, vamos a describir procesos.
Primero tenemos nuestros indicadores, igual que arriba, estas son solo sugerencias. Ustedes pueden elegir los indicadores que más consideren pertinentes, pero lo mismo, ¿no? Tiene que estar el planteamiento del objetivo, tiene que haber una propuesta, ¿no? Para de lo que se está haciendo y tienen que tener una evaluación de lo que sucedió. Entonces, aquí, ¿qué consiste? Bueno, planteamiento del objetivo, ustedes deciden, dan instrucciones de que cuándo se va a tener el objetivo claro, ¿no? Bueno, pues se tiene el objetivo cuando ya se analizó a la comunidad y ya se habló con un par de actores y tal, ¿no? Ustedes ahí deciden. Y en observaciones justamente van a poner pues cuestiones que tienen que ver con el objetivo, ¿no? Se observa que el objetivo tiene complicaciones en esta área, se observa que el objetivo va a ser complicado de realizar si no se tienen tales elementos, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes observen sobre el indicador que ustedes fueron creando según los criterios que ustedes mismas le dieron y pues van a hacer las observaciones de cómo va el proceso. Aquí hay otra propuesta, esto es aprendizaje basado en problemas, hay muchísimos, ¿no? Métodos o posibilidades, herramientas a partir del aprendizaje basado en problemas. Esta estrategia se llama IDEAR, lo mismo que FODA es un acrónimo de varios conceptos, ¿no? Lo mismo, hay que identificar el problema, hay que decir cuáles son las posibles estrategias y hay que evaluar el proceso en el que lo estamos, que presentamos. Estas yo les digo, estas yo se las paso junto con el artículo. La idea es que ustedes conozcan otras herramientas, ¿no? Les voy a dejar de compartir la pantalla. Pueden utilizar estas, pueden buscar más, pueden basarse en las que se mencionan en el artículo, pueden utilizar exclusivamente el cronograma que se les sugiere en la plataforma. Eso es completamente libre porque va a depender de su propio proyecto, de sus propios objetivos, de su propia forma de organizarse. Si quisieran crear alguna, mezclarlas, si consideran que una tiene elementos que otra no, pero completamente libre, completamente posible. Solo les digo, consideren estos aspectos, ¿no? Que realmente sea un instrumento, además que el instrumento sea claro para que ustedes puedan analizar después de ya terminó el proyecto, analizar dónde estuvieron los aciertos, los errores, que esa información se la puedan dar a alguien más y que alguien más pueda tomar eso y que quede claro cuál fue el proceso que ustedes intentaron llevar a cabo, dónde fue, donde no consiguieron, etcétera, ¿no? Esta información lo que está haciendo no es nada más, o esto no se le solicita nada más para dejar evidencias de que trabajaron en la asignatura. Esto, la idea, ¿no? Es que a ustedes les sirva eventualmente, no solo en trabajo de campo, sino en ciertos aspectos de investigación también en su hacer pedagógico y que tengan la capacidad de justamente crear herramientas, distinguir instrumentos que están bien hechos de los cuales de los que no están bien hechos y tener pues, ¿no? un panorama de conocimiento de justamente cómo se pueden ir alterando y creando nuevas posibilidades. Aquí lo importante es la sistematicidad, es el rigor, es que la información esté completa, ¿no? Que la información aporte lo suficiente para que ustedes tomen las mejores decisiones, para que la comunidad, ¿no? acepte su propuesta, para que la comunidad vea sentido en lo que ustedes les están proponiendo,
para que la comunidad pueda, eventualmente ustedes se van, les pueden dejar estos reportes y la comunidad, bueno, puede seguir trabajando a partir de este material, ¿no? Esa es la idea. La idea de crear material siempre es, o debería de ser, no nada más generar más por generar más, porque para eso, bueno, ya estamos hasta el tope de la generación de información, ¿no? No hay época en la historia de la humanidad en la que se haya generado más información como en la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la idea no es generar más ruido o más ahí cosas nomás por hacerlas, sino que esto genuinamente, piénsenlo desde esa manera, ese es el objetivo, ¿no? Que genuinamente le dé información a la comunidad sobre la comunidad misma, pero que se puede identificar en eso, ¿no? Que no nada más se ve ahí como pues, una cosa extrañísima, que la comunidad todo el tiempo entienda lo que está sucediendo, ¿no? Con el proceso en el que está viviendo, porque si no la comunidad no se va a poder apropiar de los procesos y ahí es justamente cuando muy fácilmente pueden llegar situaciones depredadoras o nosotras mismas incluso, ¿no? Asumir roles que no nos corresponderían precisamente porque la comunidad tendría que ser la que asumiera ese rol. También si somos nosotros parte de la comunidad, pues tener mucho cuidado, ¿no? Tener claridad en qué momento estamos haciendo qué rol, cuando lo estamos haciendo desde la pedagogía, cuando lo estamos haciendo desde el activismo, cuando lo estamos haciendo desde la necesidad, etcétera, ¿no? Esto no es para que sea mejor o peor, sino para entender justamente qué posibilidades de actuar tenemos y los resultados sean más exitosos, ¿no? No es que esté mal hacer una intervención desde el activismo, pero pues no es lo mismo y no va a tener las mismas finalidades que si se hace desde la sociopedagogía. El activismo pues puede tener intereses muy variados, ¿no? El activismo, recordemos que pues está más bien movido por las emociones, por los sentimientos de indignación, por los sentimientos de frustración, por el dolor muchas veces, y esto pues no está movido o no debería de estar movido desde esos sentimientos, ¿no? Podemos acompañar a quienes están desde esa perspectiva, por supuesto, pero nosotros desde la pedagogía tenemos que asumir un rol justamente profesional, ético, en el que acompañamos, ¿no? Y aportamos las herramientas para que justamente la comunidad pueda desde sus dolores, desde sus problemáticas, desde sus mismas situaciones, emociones y situaciones, pueda tomar las mejores decisiones. No sé si hasta aquí hay alguna duda, haya algún comentario, alguna inquietud. Sí, Pame, te escuchamos. Hola, maestra. Este, no, me ayuda mucho la sesión porque me da como más claridad de cómo, por dónde ir. Solo tengo una duda. Es que nosotros estamos llenando nuestro cronograma, pero más que de tomarlo como referencia, más bien lo estábamos llenando como conforme vamos avanzando. Pero es lo que tenía la duda. Entonces, mejor ponemos como una fecha de referencia y lo enviamos y después, cuando ya viene la otra actividad que dice enviar los documentos, ahí podemos irlo cambiando o podemos complementarlo con este método que me envió ahorita de que dice en revisión, en proceso y todo eso, por si se cambió alguna fecha que ya hayamos puesto en el cronograma o el cronograma nos esperamos para enviarlo. Buena pregunta, Pame. No, el cronograma traten de hacerlo antes, ¿no? Y no conforme vayan avanzando, sino que dense, justamente para eso sirven estas herramientas. Ustedes ya saben qué fecha límite tienen, porque es la fecha de cierre del semestre, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuánto se van a tardar en redactar? ¿Cuánto se van a tardar cuánto se van a tardar, y vayan viendo? Por supuesto que las fechas van a cambiar, ¿no? Eso va a pasar. Entonces, por eso les decía lo de mezclarlos. Claro que pueden mezclarlos, Pame. Aquí lo importante es que ustedes organicen, se aprendan a organizar en tiempos
no nada más en cuestión temporal, sino en actividades, ¿no? Ver si realmente el orden que ustedes sugirieron tenía sentido o no, ver si les lleva más tiempo del que habían previsto ciertas actividades, si se van a poder hacer las visitas que tenían programadas, si no se van a poder hacer todas. Esa es la idea de que entreguen el cronograma y por eso la cuestión de las otras herramientas es una, o sea, sugerencia, ¿no? O sea, yo se las paso y ustedes elijan, las revisen cuáles les sirven más. Yo les recomiendo siempre tener la cuestión del tiempo y además el orden de las actividades que van a hacer con cualquiera otra de las herramientas. No sé si fui clara, Pamela. Sí, maestro, ok, ya me dio. Es que a eso me había quedado la duda y dije, bueno, sí sé que el cronograma es como la referencia más bien de las fechas, pero dije, bueno, no sé si lo enviamos al final de la unidad con todos los documentos, pero ya me quedó claro, gracias. Sí, sí, entonces si ya van teniendo más o menos, ¿no? Su planeación, suban el cronograma y ahí yo no les voy a revisar, ay, no, o sea, las fechas como tal, sino, pues, a ver, que tenga sentido, ¿no? Esto es muy poquito tiempo, esto es mucho tiempo, tararara, como orientación, ¿no? Obviamente estas herramientas se modifican, pero la idea de que existan o de que ustedes las tengan es que esos cambios sean, que no nos caigan ahí de sorpresa y no saber qué hacer, saber en qué cosa se va a sustituir, qué cosa ya no se pudo, esta ya no se pudo en esta fecha, bueno, es otra forma de estas cosas, y que genuinamente ustedes puedan organizar y sistematizar, ¿no? Esa es la diferencia, por ejemplo, de una eh, intervención bien estructurada a una cuestión que va saliendo más de manera espontánea. Surgen por distintas razones, ¿no? Pero cuando tenemos un objetivo muy claro nos es mucho más fácil irnos dando cuenta qué nos falta, si se está consiguiendo, si no se está consiguiendo y demás. Entonces, si ya lo tienen, sí, ya cárguenlo, súbanlo de una vez. Yo les comparto las herramientas y revísenlas, ¿no? Cuáles les sirven, cuáles les gustan más. Si incluso quisieran utilizar otra, les digo que ustedes ya conozcan, que ya tenían por ahí, que han leído o utilizado en otra materia, lo que sea, completamente libres de utilizarla. Super, Pame. No sé si haya alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, genial. Pues bueno, entonces yo les voy a mandar el artículo, ojalá le puedan echar una revisadita, está bastante bueno, me parece a mí muchísima claridad. Les mando esta hoja de herramientas metodológicas, elijan la que ustedes quieran, una herramienta es más que suficiente. Si quieren utilizar más, está también perfecto. Utilicen las que les sirvan según su proyecto y según su propia intervención. ¿Va? Sí, Buenísimo. Ok, maestra. Perfecto. Pues que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, yo por acá ando, me avisan y pues qué gusto verlas de nuevo. Que estén muy bien. Chao, Gracias, maestra. chao. Hasta Buenas luego. noches. A ustedes, bye.